Bien, buenas tardes jóvenes, mi nombre es Julio Armaza y vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal, parte general en la sección A. Hoy, jueves 14 de mayo de 2020, tenemos clases de 12:20 a 14 horas. La delegada es la señorita Diana Merma Choque. Revisando el sílabus, veo que hoy tenemos que tomar, bueno, no hoy necesariamente, ¿no? En cualquier momento, evaluaciones continuas, ¿ya? Entonces, una nota es la evaluación continua. Primero vamos a llamar a los voluntarios. A ver, ¿quién? Doctor, Dígame, Diana. me está preguntando por interno que dijo en la anterior clase que iba a seguir con los principios. O primero vamos con las evaluaciones y luego con los Pero, principios. ¿qué principios hemos tocado, Pujita? ¿De dónde nos hemos quedado? Nos hemos quedado en el artículo 4. Nos falta el Uy, nula, estamos poena. atrasados. Sí, ese es el problema, doctor. Ya, creo que tengo que terminar con los principios. Sí, principio de culpabilidad, ¿Cómo? principio de Pero ¿estás aplicación. segurita que estamos en el artículo cuarto recién? Sí, doctor. Mm, ya. Ya hemos realizado evaluación histórica, hemos hablado de becaría, nos faltaba principio de culpabilidad, principio de Ya, ya, aplicación, lo eso. veo. Tú me has dicho que pero ordénate un poquito. Tú me has dicho que nos hemos quedado en el artículo cuarto del título preliminar. ¿Eso es verdad o Sí. estás equivocado? Mire, doctor, la semana pasada nos hemos quedado en ese artículo 4. Íbamos a hacer el día martes los siguientes artículos, pero yo le Ah, ya, dije ya. y usted me dijo, no, no, mejor vamos a avanzar con evaluación histórica. Ya, ya, ya. Para el jueves, para este jueves vamos a comenzar con los principios. No, como que comenzar, vamos a retomar los Vamos a principios. retomar. Ya. A Sí. ver, escúchenme jóvenes. Ya ha salido la fecha de tomar exámenes, ¿ah? Por ejemplo, yo no sé si les he avisado a ustedes, pero en todo caso les aviso. La delegada de Derecho Penal Especial ya ha señalado fecha. A ver, ¿cuándo tengo que tomar fecha? Examen de... ¿Dónde está la fecha? El 18 de mayo, hoy estamos 14, en 4 días ya tomo examen de penal especial. En 5 días a lo mucho les tengo que tomar a ustedes, ¿eh? Ya falta, hijita, 5 días a lo mucho, le estoy diciendo, que tengo que tomarles a ustedes. Entonces, coordinen por interno con la delegada qué día les va a tomar el examen escrito. Por eso yo quería tomar hoy día ya la evaluación continua, pero como estoy atrasado, es verdad, estoy atrasado, hoy termino el título preliminar y si me sobra tiempo, tomo la evaluación continua. Ya primero comenzaremos pues, con los voluntarios y luego ya a la fuerza llamaré a ver de la lista. El que está, contesta, contesta. El que no quiere contestar, cero. ¿Qué voy a hacer poquito? Porque puedes contestar con el micrófono encendido o puedes enviarme un chat. Por eso yo no tengo micrófono, está malogrado, no hay problema. En el chat yo le envío la pregunta y usted la contesta. Pero eso es otro tema, ¿ya? Y claro, todo va a estar grabado. O sea, yo no voy a hacer preguntas capciosas. Como estoy grabando ahorita, igual la evaluación continua la vamos a grabar, ¿ya? Bien. Pero la señorita delegada me dice, profesor, lamentablemente solo hemos llegado al artículo cuarto del título preliminar. Así es que mejor avanzo un poquito y si tienes tiempo, bueno, tomamos hoy día, si no, ya lo vemos. Pero ya se están acumulando la evaluación continua y el examen escrito, que tú has visto que en tercer año ya es el 18, máximo será por el 20 de ustedes, no sé, es lo máximo que les voy a permitir. Más allá es imposible, hijito. Yo tomo examen el día 20, aunque sea un alumno. Y si no da ninguno, a mí que me importa, yo total ya tomé la evaluación continua. Mire que le doy facilidades, eh, conversamos siempre, no le dejo trabajos, no lo estoy hostigando, en fin. Entonces, vamos a lo nuestro. No podemos hablar más del tema, ¿ya? Estamos estudiando o conociendo o aproximándonos al estudio del título preliminar. Me dice la señorita delegada que hemos hablado del artículo primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, hoy analizaremos los otros 6 artículos y con eso terminamos. Comenzaré por el artículo quinto, que va a usted ver que es bien sencillo. En 3 minutos ya lo conoces. Para ello, como en todos los casos, tendría que leerlo. Y dice así: solo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad, punto y coma,
y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley. Entonces, tiene dos partes este artículo. En la primera parte hace referencia a las competencias que tiene un juez penal, me imagino. Y en la segunda parte a que debe dictar la sentencia, la pena, según lo establece la ley. Comentaré la primera parte. Dice, solo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad. Miren, este artículo, jóvenes, no debería estar en, esta parte del artículo, jóvenes, no debería estar en el Código Penal por una sencilla razón, que no es de derecho penal sustantivo. Recuerde que este primer curso que estoy yo impartiéndole no es un curso de derecho procesal penal, es un curso de derecho penal. Ya hemos distinguido el primer día entre derecho penal material o sustantivo y derecho procesal penal. Si aquí se le está diciendo que usted no puede escoger su juez en caso de que cometa usted un delito o que sea víctima del delito, eso importa poco. Usted no puede decir, he sido víctima del delito, entonces voy a escoger a mi primo que es juez para que juzgue esta causa y envíe a la cárcel a mi enemigo. Usted no puede decir, he cometido un delito, pero como el juez Pérez es mi amigo, voy a esperar que esté de turno para autodenunciarme o para decir que él quiero que conozca la causa que se sigue en contra mía. No. Eso depende del turno. Una cosa es la jurisdicción, usted habrá llevado el curso de introducción al derecho y de procesal civil y no sé qué más. Sus profesores le han dicho, existen instituciones de derecho procesal penal. Una se llama la jurisdicción y otra se llama la competencia. Todos los jueces tienen facultades jurisdiccionales, pero no todos los jueces tienen competencia. Todos los jueces tienen facultades jurisdiccionales porque pueden ejercer su poder, el poder que les otorga el Estado, para resolver los conflictos que les plantea la sociedad, los litigantes, etcétera, etcétera. Todos, pero no todos tienen competencia. Un juez civil no tiene competencia, pero sí jurisdicción para resolver asuntos penales. Un juez penal no tiene competencia, pero sí jurisdicción para resolver asuntos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, usted no puede escogerse su juez, usted no puede decir, yo voy a cometer el delito tal día y quiero que ese juez, que el juez que conozca sea el que vea mi causa. No. Parece que se tiende, hay la esperanza, mejor dicho ya, de que el juez que conozca la causa que le siguen a usted como imputado o como agraviado a favor de usted, la vea un juez totalmente objetivo. Prácticamente que por azar ha llegado a conocer esa causa. ¿Y cómo por azar? Los jueces, jóvenes alumnos, trabajan por turnos. Me voy a inventar, del 1 de enero al 15 de enero, el juez Pérez. Del 15 de enero al 30 de enero, el juez Sánchez. Y así van rotando sucesivamente. Si son 10, 12 jueces, fíjate, solo una vez en un año está de turno un juez. Ese juez joven va a conocer de la causa que tiene que ver con el delito cometido por el señor X en esa fecha. Entonces, esta primera parte del artículo, dése cuenta, no tiene nada que ver con el derecho penal. Tendrá que ver con el derecho procesal penal. Ahí su profesor, con lujo de detalles, le va a explicar a usted cómo es que se determina la competencia de un juez penal. Entonces, me salteo, ya no quiero conversar sobre ese tema, que es de procesal penal, y por ende que no lo conozco, y por ende que no me interesa conocerlo, y por ende que menos me interesa que mis alumnos lo conozcan en este curso de Derecho Penal sustantivo, porque su profesor de procesal penal se lo va a explicar no como yo mediocremente, sino con lujo de detalles. Punto aparte. La segunda parte del artículo dice, y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley. Entonces voy a comentar la segunda parte, pero para que tenga sentido esta segunda parte, leeré otra vez todo el artículo. Solo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad, y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley. Bien, quiero conversar con Yesenia Britney, rogaría que se ponga el micrófono. Fíjese. Sí, Ya, sí, profesor. escúcheme, Yesenia. La segunda parte ha dicho, el artículo dice, solo el juez competente puede imponer penas. Y luego lo más importante, y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley. Bien, ¿qué establece la ley? La ley penal recoge determinadas conductas
que quiere recoger y les atribuye la condición de delictuosas. Y la propia ley penal determina qué cantidad de pena merece esa conducta delictuosa ocasionada, causada por una persona. Le pregunto, ¿de ese tema yo ya hablé o todavía no he hablado? O sea, de que en la ley se recogen las conductas como delictuosas y en esa propia ley se indica la cantidad de pena que merecen las conductas. ¿De ese tema yo ya he hablado o todavía no he hablado? Sí, usted ya lo había Claro, mencionado. claro. Ese tema yo lo toqué con alguna extensión gracias a que el artículo segundo del título preliminar me ordenaba que yo hable del tema frente a usted hace una semana, hace unos días. Entonces, ¿qué significa? Que es obvio, pues es obvio que el juez competente cuando dicta la sentencia tiene que sujetar su conducta a lo que dice la ley. A eso le hemos llamado el principio de legalidad o el principio de reserva. Si ya de eso hemos hablado, si ya eso mismo dice el artículo segundo del título preliminar, no alcanzo a entender cómo ahora en el artículo quinto está repitiendo lo mismo. Yesenia me acaba de ilustrar y me dice, profesor, estás perdiendo tu tiempo. Ya de ese tema has hablado. ¿Por qué te repites, profesor, constantemente? Estudia pues más el curso. Habrá cosas nuevas que me tengas que enseñar. Claro, tiene usted razón, señorita Yesenia. Dejemos este artículo quinto por las dos razones que hemos mencionado. La primera, porque la primera parte está referida al derecho procesal, penal. Y la segunda, me dice Yesenia, porque profesor, eso ya lo sé de memoria. Eso está, profesor, en el artículo segundo del título preliminar que lo hemos estudiado. Parece que el legislador se está olvidando de las cosas que ha dicho. Si ya habló del tema, ya se ocupó del tema, entonces pasemos, profesor, no perdamos tiempo, nos está faltando tiempo para desarrollar el curso. Ya se acerca el examen y no hemos avanzado mucho, profesor. Le agradezco, señorita Yesenia, por su consejo y por su respuesta. Vámonos al artículo sexto. Artículo 6. Lo leo. Dice así. No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollen. Punto seguido. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente. Como se dará cuenta, también tiene dos partes. Y para el alumno que no se haya dado cuenta, lo vuelvo a leer, dice así. No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley o reglamentos que la desarrollen. Punto seguido. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente. Quiero conversar con Luis Ángel Ramírez. Sí. Señor Luis Ángel, fíjese, la primera parte dice que la pena no puede ejecutarse sino en la manera en que lo prescribe la ley. Le pregunto, esas palabras que acabo de mencionar y que las he tomado del artículo sexto, ¿le son familiares? Sí, sí. ¿Cómo es que le son familiares? ¿Dónde las ha aprendido? Creo que la mencionó en un principio anterior. Exactamente. Es parte del principio de legalidad. Entonces, fíjese usted, no sé por qué el legislador quiere que perdamos el tiempo, si se olvida las cosas que ya dice, que hace, y vuelve a repetirse. La única fuente de producción del derecho penal es la ley. Y el derecho penal joven comprende derecho penal sustantivo, derecho penal procesal y derecho penitenciario. Y si no, revise cuanto dijimos de la Enciclopedia de las Ciencias Penales. Si la única fuente de producción de derecho penal es la ley, sobra, pues, huelga insistir sobre lo mismo. Se sobreentiende que cuando ejecutemos la pena tendremos que hacerlo como lo dice la ley penal. ¿Pero qué ley penal? La ley penitenciaria, el Código Penitenciario, el Código de Ejecución Penal y el Reglamento de Ejecución Penal del que hemos hablado grosso modo en otro momento con usted. Entonces, nuevamente el legislador nos hace perder el tiempo. Se sobreentiende, pues, profesor, que solamente se tiene que ejecutar la pena tal y como lo señala la ley. Si la ley dice que se tiene que aplicar un tratamiento penitenciario y este consiste, por ejemplo, me estoy inventando,
en que trabaje o estudie en la cárcel, no podríamos decir que el sujeto que esté encarcelado rece, se convierta en ateo. Son cosas que, no, que se dedique a la pintura, a la música, al canto, por eso no está en la ley. El juez de ejecución penal, ya no hay jueces de ejecución penal, ya el juez penal o el personal del Instituto Nacional Penitenciario velará porque la sentencia se cumpla tal y como lo dice la ley, no como quieren ellos, o como quieres tú, o como quiero yo, o como quiere el presidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente nos encontramos con un artículo que no sé bien qué dice. En todo caso, si no sé bien qué dice, lo remito al Código de Ejecución Penal. En el Código de Ejecución Penal se dice claramente cómo es que se tiene que ejecutar una sentencia. Como yo no enseño de derecho penitenciario, pero sí sé que hay un curso de derecho penitenciario que creo que es selectivo, ya no me acuerdo cómo es eso, fíjese usted, le encargo pues a su profesor, que su profesor le explique eso, y también le encargo a usted que se preocupe por conocer eso, que no es materia de derecho penal sustantivo, que no entiendo cómo es que está esto en el Código Penal, y no en el, bueno, también está pues ahí, ¿no? En el Código de Ejecución Penal, que es donde debió estar desde el principio. Entonces, nuevamente, no tengo nada que decirle respecto del artículo sexto, o es muy poco lo que le acabo de decir respecto del artículo sexto. Como estamos perdiendo el tiempo, me lo acaba de decir Luis Ángel Ramírez, profesor, pero eso ya es obvio, pues el principio de legalidad en primer lugar, y en segundo lugar, ya sabemos nosotros, por haber estudiado la enciclopedia de las ciencias penales, que existe una disciplina o ciencia que se llama el derecho penitenciario. Y luego tú nos has dicho que hay un curso de derecho penitenciario en San Agustín. Y luego tú nos has dicho, profesor, que existe un código de ejecución penal y un reglamento al código de ejecución penal. Entonces, ¿tú qué haces hablando pues de penitenciario, profesor? No puedes ni acabar con el curso y te quieres dar el lujo de hablar cosas que no conoces y que no están y no, o no deberían estar en el código. Tiene usted razón, señor Luis Ángel. Entonces, paso a analizar el artículo séptimo. Bien, aquí sí creo que me tengo que detener, ¿ya? Y no poco, me tengo que tener un buen rato. ¿Por qué? Porque vuelvo a encontrarme con otro principio del derecho penal, pero fundamental, esencial, capital, que si no lo conoces, andarás pues extraviado en tu vida profesional. Entonces, hay que introyectar la información que le voy a dar a continuación porque estimo que es muy importante. Leo el artículo. Dice, la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Punto seguido. Queda proscrita, proscrito significa prohibido ya, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Como se habrá dado cuenta, el artículo nuevamente tiene dos partes y lo leo para quien haya estado distraído, ¿ya? Lo leo de nuevo. La pena requiere de la responsabilidad penal del autor, esa es la primera parte, luego hay un punto seguido. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, esa sería la segunda parte. Profesor Julio, ¿qué quiere decir el legislador cuando utiliza la palabra responsabilidad? Le contesto. Quiere decir culpabilidad. ¿Qué suelo hacer yo con mis códigos penales cuando me compro? Inmediatamente compro también un lapicerito y tacho la palabra responsabilidad y en su lugar pongo culpabilidad para que sea más fácil leer el artículo. Entonces, yo siempre leo este artículo así, de manera distinta. La pena requiere de la culpabilidad. Ahora sí. Entonces, hay un principio fundamental. Nullum crimen, nulla pena, sine culpatae. No hay delito, no hay pena sin culpabilidad. Parece que el legislador está totalmente convencido que no se podría dictar una sentencia condenatoria en contra del agente activo del delito, aunque reconozca o haya confesado ser el autor del delito, si es que no demostramos antes que el sujeto tenga capacidad para responder por sus actos. Si revisa usted el Tratado de Derecho Penal de un penalista alemán que se llama Klaus y su apellido es Roxin, verá que él cree, está completamente convencido y en cierto sentido tiene razón, no es que el hombre esté loco, que no sepa, sabe muchísimo derecho penal. Yo no comparto enteramente lo que te voy a decir que él dice, pero creo que en cierto sentido no está mal, está bien también, mira, él dice.
en una buena cantidad de delitos, si no en todos, el culpable es el sujeto que lo perpetra, pero también la sociedad dentro de la cual se crió ese sujeto que delinquió. Recuerde aquella famosa frase que hemos encontrado en un trabajo de Ribakova: cada sociedad tiene los delincuentes que ella produce, la misma sociedad produce. Entonces, si la sociedad discrimina a las personas, si la sociedad no da a todas las personas la misma oportunidad, si la sociedad encarcela a un señor y deja en un absoluto estado de abandono a los hijos menores de edad, y esos hijos se ven en la necesidad de dedicarse al hurto, a la mendicidad, a lo que fueren, y tienen la mala suerte de encontrarse con personas de mal vivir que les aconsejan, ahora que no tienen padres, que les aconsejan introducirse en el mundo del crimen, mira, la propia sociedad tiene parte de la responsabilidad o culpabilidad. A eso Roxin le ha llamado el principio de responsabilidad penal, pero más tarde dijo, pero como la sociedad también tiene cierto grado de culpabilidad, y también el delincuente, entonces hay una co-culpabilidad. Pero luego aclara Roxin, la culpabilidad es algo personalísimo, personal. Solo las personas de carne y de hueso pueden sentirse y ser culpables, pero las personas jurídicas, el Estado, no es una persona de carne y de hueso, no puede sentirse, porque no tiene sentimientos, el Estado no puede sentirse responsable o culpable. Entonces, para hablar de la culpabilidad de las personas jurídicas, ya no utiliza, porque no puede hacerlo, no puede utilizar la palabra culpabilidad. Roxin utiliza la palabra responsabilidad penal. Y luego ya todos los penalistas peruanos decimos la responsabilidad, la corresponsabilidad, el principio de corresponsabilidad, ¿ya? Bien. Entonces, con eso te estoy demostrando que la palabra responsabilidad utilizada en el artículo 7º del título preliminar significa culpabilidad. Profesor, Dime. perdón que lo corte, ¿le paso una pregunta? Claro que sí. Usted habló acerca de, por ejemplo, de que los robos o se deja a una familia sin un padre porque están en la cárcel y que los hijos probablemente se dediquen al hurto para poder no satisfacerse las necesidades básicas que tienen, pero el robo no sería una forma fácil de conseguir las cosas pudiendo trabajar y en todo caso sería injusta la sanción que se les da. No lo sé, pues yo solamente estoy comentando, ¿no? Yo te digo, hay casos, te estoy explicando la doctrina de Roxy, sino hay casos en los cuales las personas desgraciadamente cometen delitos. ¿Está bien que ingresen a la cárcel? Seguramente, porque sí, si eso dice el código, estará bien, yo no estoy en contra de eso. Si eso dice el código, estará bien. Habrá que cumplir lo que dice el código. Bien. Pero una vez que enviamos a ese señor a la cárcel, mira lo que se va a ocasionar, que algunos de estos padres van a dejar en estado de abandono a su familia. Y bueno, ¿y la familia qué va a hacer? Se va a dedicar a la prostitución, se va a dedicar a pedir la caridad ajena, no lo sé. Se va a buscar su vida a su suerte, como pueda, en la calle. Y si tiene la mala suerte de encontrarse con una persona de mal vivir, le va a aconsejar que cometa delitos. Entonces, fíjate todas las desgracias que se está ocasionando, ¿ya? Nada más me refiero a eso. Luego usted verá pues, si está bien, está mal. Bien. Punto aparte. Doctor, disculpe una consulta. Me genera una duda al cambiar la palabra culpabilidad por responsabilidad, porque cuando hablamos de responsabilidad, también podemos entrar ahí al hecho de los al hecho de los extenuantes, a las personas extenuantes de pena. Cuando dice la pena requiere una responsabilidad penal, en ese caso también estaríamos extenuando a los eximientes. Sin embargo, cuando nosotros leemos como la pena requiere una culpabilidad penal, podría ser que no esté considerando la responsabilidad penal. Claro. Mire, ya ustedes vean cómo interpretan el término. Ya yo solamente cumplo con guiarlo y decirle que la palabra responsabilidad es sinónima de culpabilidad. Nada más. Nada más. Yo no he creado esa distinción. A mí no se echen contra mí, pues no sé, ¿yo acaso he creado esa distinción? Pues, pero eso no debe ser así, que mejor sea. Yo no sé cómo será. Ese es su problema. Yo solamente lo estoy guiando, lo estoy diciendo. Le estoy explicando por qué el legislador está utilizando la palabra responsabilidad. Nada más, nada más. Yo no tengo la culpa de eso. Porque será, pues no sé,
Hasta donde yo he averiguado es porque significa culpabilidad. Si estoy en lo cierto, enhorabuena. Si no estoy en lo cierto, ahí queda la explicación. Bien, punto aparte. Pero si la pena requiere de la culpabilidad del autor y esta no puede aplicarse más allá de la culpabilidad del autor, colijo, deduzco que las penas no pueden trascender. Aquí se está recogiendo además el principio de intrascendencia de la responsabilidad penal. Trascender significa, jóvenes, comunicarse. La culpabilidad es personal. No todas las personas que coparticipan conmigo en la perpetración del crimen responden por el mismo delito. Esto es imposible. Ejemplo, si yo decido matar a mi padre, cometo parricidio. Si usted, Julie Janet Velázquez Hualpa, me acompaña, me ayuda y me presta una ayuda fundamental, importante, vital, sin el cual no se hubiese podido perpetrar el crimen, usted jamás podría cometer parricidio. Usted comete homicidio, que son dos figuras distintas. Mi responsabilidad penal, que es mayor, no puede trascender o comunicarse a otras personas, si es que no concurren en esas otras personas las mismas características o requisitos, elementos objetivos y subjetivos que exige la ley para la configuración del delito correspondiente. Pero no queda ahí. Cuando fue condenado José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II a muerte, no solo lo mataron a él, mataron a sus hijos. Fíjate cómo el derecho penal antiguo hace que la pena trascienda o se comunique a personas totalmente inocentes. Punto aparte, cuando el Estado dicta en contra mía cadena perpetua y me envía de por vida a la cárcel, queriéndolo o no, yo no estoy diciendo que él odia a mis hijos, no le importa, pero no repara en que esa pena que me ha impuesto va a trascender, porque sucede que mi hijo estudia en la universidad y yo no, y vive de mí. Y si yo voy a ir a la cárcel, ya no voy a tener con qué pagar su pensión, su alimento, su vestido, su comida, sus libros, lo que fuere. Entonces, queriéndolo o no, esta pena va a trascender, va a comunicarse. Y yo entiendo que la pena siempre tiene que ser personalísima. Solo debe responder el que cometió el delito. El Estado debería tener mucho cuidado para impedir que las consecuencias del derecho penal, que es lo mismo decir de la pena, trasciendan, se comuniquen, arrastren en esa desgraciada situación a personas completamente inocentes. ¿Cómo? No sé, pues hijito, yo solo soy profesor de Derecho Penal. Si yo tuviese la respuesta para todo lo que digo, no estaría viviendo en Arequipa, sería un científico, ya me hubiese entregado el premio Nobel, no sé. Yo solamente te pongo en evidencia, digo, esto, dice esto la ley, y la doctrina dice esto, otra cosa. Usted saque sus propias conclusiones, sintetice la información, deseche la información que le estoy dando, haga lo que quiera con el conocimiento que yo le doy, con tal que conozca esto, dé su examen y luego eche a la basura el conocimiento. Eso a mí ya no me interesa, eso a mí no me importa. Bien, punto aparte. Si esto es así, si la pena requiere de la culpabilidad y solo las personas de carne y de hueso podemos responder por nuestros actos, esto está limitando y garantizando que las personas jurídicas nunca pueden responder penalmente, porque no tienen capacidad para responder. Las personas jurídicas no son culpables, no pueden ser culpables, o las personas divinas. El próximo año, cuando estudie con usted o con alguno de ustedes el curso de Derecho Penal Especial, les voy a decir persona, claro, les voy a adelantar algo ahora ya, pero eso es privado entre tú y yo. Si tú le comunicas esto a tu profesor de Derecho Civil de Personas, me va a maldecir. ¿Qué está hablando este? Está loco, va a decir que, escúchame, hay autores, filósofos, Peter Singer, Michael Tooley, de los que vamos a hablar el próximo año, que dicen que persona es el que tiene conciencia de su presente, de su pasado y de su futuro, nada más. La universidad es una persona jurídica, el Estado es una persona jurídica. A ver, interroga a la facultad por teléfono, por carta,
por chat, por WhatsApp, por este medio. Si tiene conciencia de su pasado, de su presente y de su futuro, nunca te va a contestar. Entonces, no es persona. A ver, en unos instantes que termine la clase, acércate a tu perrito y vas a ver cómo te mueve la colita, porque se acuerda perfectamente quién eres tú. Tiene conciencia de su pasado, tiene conciencia de su presente y hasta tiene conciencia de su futuro. Porque si a las 3 de la tarde, en realidad a las 12 tiene que ser ya, porque si a las 12 del mediodía tú no le has dado su comidita, él está rascando la puerta, mirando por la ventana, desesperándose, rascando, no sé, el pasto, pero se angustia el animalito, ¿no es cierto? Porque sabe que ya debería comer futura a partir de las 12 del mediodía. Entonces, estos señores dicen, los animales no humanos, o algunos animales no humanos, son personas, ¿eh? Basta que tengan conciencia de su pasado, basta que tengan conciencia de su presente y basta que tengan conciencia de su futuro. Eso no quiere decir que estos animales no humanos puedan responder por sus actos, ¿eh? Un admirado amigo mío que va a ser o ha sido profesor tuyo, Juan Carlos Valdivia, me suele decir, irónicamente, porque él es así irónico, me dice, Julio, todas las tonterías, porque si los animales tuviesen derechos, porque son personas, entonces también tienen obligaciones. Entonces yo le digo, Juan Carlitos, no es así, pues porque el feto no es persona y sin embargo tiene derechos y no tiene obligaciones. Entonces tampoco te hagas, me digas lo que me estás contestando, lo que me estás diciendo, le digo, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí hay todo un tema, nos ocuparemos de este tema el próximo año, si es que le enseño yo el curso de Derecho Penal Especial. Mientras tanto, retrocedo nuevamente al artículo 7º, y el artículo 7º le está diciendo que la pena requiere de la culpabilidad. Profesor, ¿De una quién? pregunta. Dime. Profesor, una pregunta. Es cierto que, ya bien, si no se le puede poner la pena a sus familiares allegados, pero en caso de que una persona cometa delitos, ¿se les debe estudiar o claro, se les debe informar a sus familiares allegados o no? Claro, inmediatamente pues ellos se enteran, si lo vas a detener, lo detienes al padre de familia, los parientes lo van a buscar y van a darse cuenta que está en la comisaría primero, luego está en la cárcel y claro, se van a enterar inmediatamente, sí, es verdad. O sea, profesor, una vez que sanción, digamos, le pongan una pena a una persona, ¿se les debe estudiar a sus familiares o allegados o sus familiares son libres? O sea, no se les estudia ni nada. No, ¿por qué lo vas a estudiar? No entiendo por qué los tendrías que estudiar. Porque, por ejemplo, digamos, una persona digamos, se encarga de vender droga, o sea, por ende, se sobreentiende que sus familiares también tienen algo que ver, o quizás también lo ayuden en ese crimen. O sea, No, ¿por qué no tu pregunta es muy estudiaría? buena, ¿ya? Tu pregunta es muy buena. Profesor Julio, si en una familia el padre se dedica a vender drogas, ¿toda la familia se tiene que ir a la cárcel? No, poquito, este artículo te está diciendo solo el que es culpable. Si solo es culpable el papá, solo él se tiene que ir a la cárcel. Si los hijos también son culpables, obviamente que los hijos mayores también se tienen que ir a la cárcel. Pero si los hijos mayores no tienen nada que ver con el negocio que se ha montado este señor, los hijos no tienen que ser pues enviados a la cárcel nunca. Eso no los libera de ser investigados. Tú me dirás, pero profesor, pero la policía puede tener que investigar para ver si son o no son responsables. Bueno, tienen derecho, yo no digo que no, que los investiguen, pero finalmente si no tienen conocimiento del negocio en el que está metido el padre, tendría que garantizarse que nunca sean condenados con base en el artículo 7º del título preliminar que te está diciendo que la responsabilidad penal es personalísima. Punto aparte. Profesor, una última pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos en los que el Estado es juzgado en una instancia internacional? Pero nunca va a ser juzgado pues, penalmente, hijito. Puede ser juzgado, a ver, ya tu pregunta yo no la puedo contestar. ¿Eh? Profesor, no hemos pagado, a Cerro Verde no le queremos pagar, a la mina esta, a la empresa esta, no le queremos pagar lo convenido en un contrato para adjudicarles Tía María. No queremos pagarles. Entonces ellos van a ir a tribunales nacionales primero y luego internacionales, pero no para que envíen a la cárcel al Estado peruano, sino para que les paguen una compensación económica. Eso ya no es pues derecho penal, eso es derecho civil, eso no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando nosotros. Nunca las personas jurídicas pueden ser encarceladas, sancionadas con pena penal, ya a eso me refiero. De hecho, pues pueden ser demandadas en la vía civil, claro, eso es obvio, en la vía laboral, eso es obvio, en la vía administrativa, eso es obvio,
pero yo no enseño, pujito, derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo. Yo enseño derecho penal. Y en el derecho penal, una garantía, un límite interesante es que las personas jurídicas jamás responden por delito alguno, porque no existen las personas jurídicas. Las personas jurídicas son ficciones, creaciones artificiales. En cambio, tú eres una persona de carne y de hueso, un ser sintiente que obviamente tú existes, aunque yo diga que no existes, aunque yo no te pueda ver porque no te conozco, porque solo nos estamos conociendo por este medio. No sé cómo es tu apariencia, no sé cuál es tu estatura, no sé cuántos años tienes, no sé nada de ti, y sin embargo existes aunque yo no te vea. Pero de la persona jurídica no podemos decir lo mismo. La persona jurídica no tiene una existencia ontológica. Tú tienes una existencia ontológica. La persona jurídica es una ficción, es un invento, nada más que esté en un papel, nada más. Luego tú no puedes tocar a esa persona jurídica porque no existe. Si no existe, ¿cómo le vas a imponer una sanción penal? No se podría. Punto aparte. Doctor, Entonces, perdón, dígame. disculpen que le interrumpa. En una parte menciona de que, según no sé qué autor, considera que la persona es el que tiene, o bueno, que tenga conciencia de su pasado, presente y futuro. Sí. Y hizo el ejemplo con el perrito, y luego dijo que no, que era una persona jurídica. ¿Puede volver a explicar esa parte, por favor? No, yo no sé, yo no creo que haya confundido esas dos cosas. Ya, a ver, le estoy diciendo, yo no me acuerdo qué me estás preguntando. Yo lo que le decía es lo siguiente. Michael Tooley, 1, Peter Singer, 2, solo te estoy citando 2 personas, hay más, dicen. Persona es el que tiene conciencia de su presente, de su pasado y de su futuro. Por eso, pero en derecho no es así, pero el derecho sí, seguramente que no es así, por eso lo que estamos conversando es privado, ¿no es cierto? Ya, yo estoy diciendo lo que dice la filosofía. Y los filósofos saben pues, más que cualquiera de nosotros. Muy bien, si eso es así, claramente, si fuese así, yo no sé pues si es así, si eso es así, claramente se ve que las personas jurídicas no son pues personas, son ficciones, entes ficticios, porque si fuesen personas, tendrían conciencia, y las personas jurídicas no tienen conciencia. La universidad, ¿tú crees que la universidad tiene remordimiento de conciencia si te cobra un sol para ir al comedor universitario? No tiene remordimiento de conciencia, no pasa nada, dice, no, porque no piensa por la persona jurídica. El Estado, ¿tú crees que el Estado tiene remordimientos de conciencia porque tu padre paga tributo y dice, pobrecito el señor que tiene que educar a su hijito, a su hijita, y encima de eso le estoy cobrando tributos? No, pues hijita, porque el Estado no existe, es una ficción que hemos creado. Recuerda que bajo la sombra de un árbol, hace miles de años nos hemos reunido los seres humanos y hemos firmado un pacto social, según John Locke, según Rousseau, claro, ¿no es cierto? Eso es mentira, pero te digo más o menos lo que creemos, ¿no es cierto? Entonces nos hemos juntado un día bajo un árbol hace miles de años y hemos dicho, no podemos pues estar violándonos unos a otros, no podemos estar matándonos, no podemos estar robando pues, entre nosotros. Entonces vamos a crear una institución que se llama el Estado, que no existe, pero lo vamos a decir por el Estado peruano, ya, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, todos nosotros integramos el Estado peruano. Y como la libertad sexual es algo que debemos proteger, y la vida y el patrimonio es algo que debemos proteger, entonces vamos a dar un código, una ley que se llama Código Penal, que diga, el que viola, tal pena, el que hurta, tal pena, el que mata, tal pena, el que lesiona, tal pena. Bien. Entonces, estos filósofos, Locke y Rousseau, te dicen, nosotros hemos cedido parte de nuestra libertad para poder gozar de la otra parte de nuestra libertad. ¿Y cómo cedemos parte de nuestra libertad? Como yo he hurtado, el Estado me envía a la cárcel, perdí mi libertad, yo perdí mi libertad. ¿Qué le estoy diciendo? Que las personas naturales, tú y yo, de carne y de hueso, sí podemos ingresar por la cárcel y podemos responder. Pero las personas jurídicas, hijita, no pueden ingresar a la cárcel porque no pueden responder. Eso te decía, ¿ya? Bien. Profesor, una última para ya no molestarlo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si en un supuesto yo entreno a mi perro, a mi mascota, para que mate a una persona? En todo caso, yo no recibiría ninguna pena y mi perro tampoco, ¿cierto? No, el único que responde es tu hijito. ¿Cómo que tú no vas a recibir ninguna pena? A ver, fíjate, da lo mismo que mates a tu vecino,
lanzándole un cuchillo desde el tercer piso de tu casa, o una piedra desde el tercer piso de tu casa, o lanzándole a tu perro. Es igualito. El único que responde eres tú. No responde el cuchillo, no responde la piedra, no responde el perrito, porque tú has cosificado, bueno, el cuchillo y la piedra son cosas, ¿no es cierto? Pero luego tú has cosificado a esos animales maravillosos, no humanos, y los has instrumentalizado y utilizado como medio. Entonces, de hecho, porque tú respondes, ¿cómo se te ocurre decirme? No respondo, obviamente que el único que responde eres tú eres el homicida. ¿Cómo vas a lanzar una piedra? ¿Cómo vas a dar un perro para que mate al vecino? Te contesté. Punto aparte. La segunda parte del artículo, entonces ya queda claro que acá se recoge el principio de culpabilidad, ¿ya? O de responsabilidad. Evidentemente que hay autores que dicen que este principio de culpabilidad no es el mismo principio del que nos ocuparemos el próximo semestre cuando digamos el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. El elemento culpabilidad propio de la teoría jurídica del delito, dicen, es un poco, tampoco aclaran muy bien, ¿no? Es un poco diferente a este principio de culpabilidad del que nos estamos ocupando el día de hoy. Punto aparte. Ahora sí va a tener sentido lo que dice a continuación la propia ley. Dice, queda prohibida, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. A la responsabilidad objetiva, joven alumno, yo prefiero que la llame la responsabilidad por los resultados. ¿Por qué? Porque entiendo que al derecho penal no le importa el resultado producido por el delincuente. Le importa únicamente conocer qué es lo que quiso hacer y después ya verá pues si el resultado se consumó, se alcanzó o no se alcanzó. ¿Qué está prohibido? Está prohibido sancionar por los resultados. ¿Y cuándo sancionamos por los resultados? En varios casos. Primero, cuando en nuestro Código Penal echamos mano de delitos cualificados por el resultado. O sea, profesor, ¿hay casos en los que en el Código Penal sancionamos por el resultado? Sí, hay casos. Pero si tú nos estás diciendo porque eso está prohibido, sí, pero lo hacemos, pues lo hacemos. El legislador dice que eso está prohibido en el título preliminar y luego cuando tú abras tu código te vas a encontrar que hay casos en que hace por lo contrario a lo que dice el título preliminar. Y yo insisto, tercamente, pertinazmente, indicándote que eso no es pues posible, no hay pues sistemática, que si el título preliminar está prohibiendo inspirarnos en una teoría de la responsabilidad o culpabilidad por los resultados, no podría pues el legislador haber introducido en el Código Penal tipos cualificados por el resultado. Voy a ver si encuentro alguno de ellos para leerlo, ¿ya? Acá lo tengo, el 116, lo voy a leer. Dice, contiene el delito de aborto, dice así. En el primer párrafo no hay problema, está bien redactado, ¿ya? El segundo párrafo contiene un tipo cualificado por el resultado. O sea, hace lo contrario de lo que se dice debe hacerse en el artículo 7º que estamos comentando. Primero, el primer párrafo que está bien, dice. El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Ahí no hay problema. Aquí viene el problema. Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años. Tengo el pálpito, jóvenes alumnos, tengo la corazonada, jóvenes alumnos, que este párrafo sí está mal, que este párrafo está contradiciendo el principio de culpabilidad del artículo 7 del título preliminar que estamos estudiando. Hay acá dos normas que se contradicen. Una de las dos debe regir, creo, y la otra no. Tú saca pues tus propias conclusiones. La que vale más debe regir. La que vale menos no debería regir, porque no es posible que en un código penal se coloquen simultáneamente dos normas que se contradigan entre sí, porque si el alumno no está preparado, va a creer que todo está bien, que todo funciona de maravilla. Es decir, yo conozco bien derecho penal, está vigente el artículo 7, pero también está vigente el artículo 116.
A mí me parece que la primera parte del 116 sí está vigente, pero la segunda parte yo creo que no está vigente. Obviamente que si tú le trasladas esta pregunta a un juez o a un fiscal que ya hayan dictado sentencia condenatoria o hayan acusado aplicando el segundo párrafo del 116, te va a decir, pero lo contrario, decir, no, ¿qué tienes? Se la va a estar tonterías. Si está vigente, porque nosotros ya hemos dictado sentencia condenatoria. Obvio, es obvio que te va a decir. Entonces, depende, pues escucha por eso mi discurso. Profesor, demuestra que está mal el párrafo segundo. Con todo gusto. Primero leo pues el párrafo primero. Dice, el que hace abortar a una mujer será reprimido con tal pena. Bien. Julio Hermaza Galdós no es médico. No es médico. Y como tal, no teniendo el entrenamiento correspondiente, congruo, necesario para hacer una intervención abortiva que en sí ya es delictuosa, fíjate, está practicando el aborto sin el consentimiento de una mujer embarazada. Luego usted, que es amigo, pariente de la mujer embarazada, me dice, Armaza, pero tú acaso eres médico y estás practicando una maniobra abortiva. Te aviso, Armaza, que yo he estudiado medicina 2 años y lo que estás haciendo no responde a la lex artis. No es correcto, es una pésima intervención. Se entiende que es pésima porque tú pues, no tienes estudios de medicina. No sabes pues nada de estas cosas. Y yo te digo, ¿y a ti qué te importa? Bueno, ya sé que no me importa, pero insisto, Armaza, si tú sigues interviniendo quirúrgicamente a la señora, yo que estoy viendo que está mal intervenida, te aviso que la señora se va a morir. Y yo te vuelvo a contestar, ¿y a ti qué te importa? Y la señora se muere. Ahora voy a leer todo el artículo. Primer párrafo. El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento será reprimido con tal pena. Acá ahora viene lo gracioso, lo curioso. Leo. Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever el resultado, la pena es mayor. Bien. En primer lugar, el artículo 7 ha dicho que queda proscrita toda forma de responsabilidad por los resultados. Aquí se me está aumentando la pena por los resultados, porque ha sobrevenido la muerte de la mujer embarazada. Mira, ya eso ya está mal. Ahora, sigo avanzando yo. Otra razón por la cual está mal es porque cuando sobreviene la muerte de la mujer y yo pude prever el resultado porque tú me advertiste que se iba a morir, mira, la pena va a ser mayor. Va a ser de 5 años a 10 años. Entonces, el juez va a tener que condenarme teniendo en cuenta la muerte de la mujer a 10 años de pena privativa de libertad. Pregunto, ¿podría condenarme después por el delito de homicidio? Porque recuerda que el tipo ha dicho, el tipo penal, el artículo ha dicho, si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever, y en efecto, usted a mí me advirtió, Armaza, se te va a morir la paciente. Yo dije, ya sé, porque se va a morir, ya entendí por lo que me está explicando, pero yo quiero seguir operando, pero se va a morir, ya de qué te importa. Entonces, yo quise matar a la señora. Como ya me juzgaron y me condenaron solo por el delito de aborto, cuando quieran abrirme un nuevo proceso penal por el verdadero delito que quise cometer, que era matar a la señora, no van a poder hacerlo, porque en algún momento vas a estudiar conmigo el artículo 78 del Código Penal que dice, se extingue la acción penal por cosa juzgada. O sea, si ya ese hecho fue objeto de investigación, de juzgamiento y de sentencia, cuando nuevamente se den cuenta que no me han juzgado nunca por el homicidio, yo voy a deducir una excepción de cosa juzgada y voy a ganar el juicio a cualquiera. Y voy a decir, señor, pero ya me han juzgado, Ahí el tipo penal dice, si sobreviene la muerte y el agente pudo prever, yo quise prever, quise matar, por eso me han condenado más pena. Entonces, como ya me han condenado, ya nunca me pueden condenar. Fíjate cómo el delito de homicidio se va a ir al mundo del no ser y nunca me van a condenar por homicidio. Se acabó. Por eso no estoy de acuerdo con los delitos cualificados por el resultado, porque además está prohibido trabajar con ellos, según lo acaba de mencionar
el artículo 7º del título penal. Ahora, también se violenta el principio de culpabilidad y se aplica la teoría de la responsabilidad por los resultados en el siguiente caso. Este caso que voy a poner en vuestra consideración, a ver, vamos a ver, están chateando los alumnos que están diciendo. Ah, ya, entendí, ya, muy bien. Finalmente, jóvenes, una forma de responsabilidad por los resultados es la que voy a mencionar a continuación. Fíjese, en mi casa, en el tercer piso, tengo una fábrica de artefactos pirotécnicos y he contratado a mis trabajadores y he colocado un letrero que dice prohibido fumar en horas de trabajo, por razones que no requiere explicación alguna. Tú sabes que no se puede fumar pues donde está trabajando con pólvora, ¿qué se trabajará? Pues no sé, ¿no es cierto? Con esas sustancias, con esos elementos. Anoche un ladrón ingresó a mi fábrica y se llevó el extintor que servía para apagar el fuego en el eventual caso de que se encendiese pues en esa fábrica, porque es peligrosísimo que se encienda fuego en ese lugar. Hoy día, Gustavo Cayetano Celedonio, que es uno de mis trabajadores, ha ingresado a trabajar y se ha puesto a fumar un cigarrillo, pese a que hay un letrero que dice prohibido fumar, porque como yo, propietario del pequeño negocio, no estaba presente en la fábrica, salí un momento, fíjate, él dijo, como no está el jefe, el dueño, me pongo a fumar. Para mala suerte, el rescoldo del cigarrillo avivó el fuego, se encendió el edificio completamente, murieron 5 trabajadores, quedaron quemados 3 trabajadores, etcétera. Bien. Antes de continuar, coja usted, joven, su teléfono celular o su lapicero o su cuaderno o su código penal y levántelo 30 centímetros de la mesa, de la cama, del lugar donde se encuentre usted. Ahora, suéltelo y va usted a ver que se va a caer. Y eso tiene una explicación científica. Se llama el fenómeno de la causalidad. ¿Qué significa? Que como existe una ley de la gravedad y los cuerpos no pueden flotar, si usted los levanta 30 centímetros de la mesa o de la cama y luego abre los dedos, o sea, suelta el código, el lapicero, el teléfono, el código se va a estrellar con el suelo. Imagínese que fuese mi teléfono celular. Yo le hubiese dicho, señorita Andrea Milagro Zucca, le presto mi teléfono celular y usted está con mi teléfono celular. Y lo ha levantado y lo ha soltado. El teléfono se va a estrellar con el suelo, ley de la gravedad, y se va a romper la pantalla o lo que fuere, y usted va a cometer el delito de daños del artículo 205 del Código Penal. Aquí, jóvenes, hay una causa y un efecto. La causa del resultado es el que usted haya soltado el teléfono. La causa del resultado es el que usted haya abierto las manos, los dedos con las que mantenía asido el teléfono. Bien. En todos los delitos hay causa y efecto. Ejemplo, por decirlo así, pero luego hablaremos de la imputación objetiva el próximo año, el próximo semestre creo. Otro ejemplo. Quiero matar a mi enemigo. Entonces, tendré que coger una pistola, percutar con el dedo índice de la mano derecha el percutor, el gatillo o lo que se llame, de la pistola, del revólver, yo no sé cómo se llamará. Eso va a ocasionar la salida de un proyectil de manera violenta, proyectil que va a cruzar el aire, el espacio, entre el lugar donde me encuentro yo y donde se encuentra mi enemigo, va a colisionar con su cabecita y lo voy a enviar al mundo del no ser. Va a morir. Si yo no hubiese percutado el arma, no salía la bala. Si no salía la bala, no cruzaba el espacio. Si no cruzaba el espacio, no chocaba con su cabecita. Si no chocaba con su cabecita, no le producía el traumatismo. Si no le producía el traumatismo, no se moría. Entonces, los penalistas dicen, aquí tiene que haber una especie de nexo causal, una relación de causalidad. Bien.
Retrocedo. Vuelvo al ejemplo de los artefactos pirotécnicos de la fábrica. Si el ladrón anoche no se hubiese llevado el extintor, hoy estaría el extintor en su lugar. Si eso fuese así, cuando el compañerito Gustavo Cayetano Celedonio hizo caer el rescoldo del cigarrillo, incendió el primer fuego, algún otro compañero o él mismo hubiese podido coger el extintor y apagar el fuego. Si apagaba el fuego, no se incendiaba el edificio. Si no se incendiaba el edificio, no morían 5 trabajadores. Si no se incendiaba el edificio, no quedaban calcinados, quemados 3 trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, existe un nexo de causalidad entre hurtar el extintor y las muertes. Por consiguiente, dado ese nexo causal, al que hurtó el extintor le echamos la culpa de las muertes. Pregunta. Helen Elian Velázquez Cayo. Póngase al micro, por favor. Sí, doctor, dígame. Helen, ¿usted está de acuerdo que el que hurtó el extintor responda por las muertes? La verdad no. Siento que es más cruel. Hijita, es absurdo. Ajá, Eso claro. le está diciendo el artículo 7. El artículo 7 está diciendo, a mí no me importa el resultado, a mí me importa qué es lo que quiso hacer cada persona. Por lo tanto, el ladrón del extintor que quiso llevarse el extintor responderá por hurto. El alumno Gustavo Cayetano que quiso fumar sabiendo que no debía fumar porque existía un letrero que se lo advertía y representándole la posibilidad de que se iba a producir un incendio que iba a matar personas, responderá por los homicidios. Pero no, pujite, el ladrón del extintor, aunque existe un nexo causal, imputación objetiva, no tengo la menor idea. Bien, entonces, fíjate, lo que nos acaba de decir Helen es pues lo correcto, es un razonamiento perfecto. Me ha dicho el profesor, es imposible que podamos, aunque existe un nexo causal, imputar al ladrón del extintor la muerte, aunque es verdad que si no hubiese hurtado el extintor, es verdad, no hubiese muerto los trabajadores, eso es verdad, pero él no puede responder por la muerte, responderá por la muerte el que fumó y ocasionó el incendio. Eso, señorita, le ha dicho el artículo 7. De hecho, está prohibido o prohibida toda forma de responsabilidad objetiva. A esto, este ejemplo que te acabo de poner, ¿sí? Es un ejemplo de una institución jurídico-penal que se llama así, Bersari, de chiquita, ¿ya? Bersari Inre Illiquita, así se llama. Ahora sí voy a leer el artículo 7. La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Punto seguido. Queda proscrita, prohibida toda forma de responsabilidad objetiva. Se acabó. Terminé de analizar el artículo 7 del título preliminar. ¿Alguna pregunta, amigos? Aunque ya me han hecho muchas preguntas, yo creo que ahí dejamos. Doctor. Dígame, Angie. Diga, Angie. Doctor, disculpe, llevan dos casos que usted ha puesto, en el caso de la fábrica que se incendia, y en el caso, por ejemplo, que un violador viole a una niña, y bueno, esta la deje y se quede desangrando, y bueno, por esta razón la niña muere, en los dos casos se aplicaría igual la prohibición de la responsabilidad objetiva. No, hijita, ahí no hay responsabilidad objetiva. Ahí está bien que lo condenes por los dos casos. Mira, ha cometido violación, primer delito, miras el código, le aplicas esa pena, y luego, como él ha puesto en peligro su vida, él ha ocasionado, tenía la obligación de socorrerla. Como no la ha socorrido, ha cometido exposición y abandono de personas en peligro. Artículo, no me acuerdo, 126, 127 del Código Penal, ¿ya? Ese ejemplo que tú me has puesto, señorita, no tiene nada que ver con lo que he explicado hoy día. Ahí sí le aplicas los dos delitos, las penas de los dos delitos. Bien. Punto Profesor, aparte. Dígame. En todo caso, cuando se robó el extintor, lo haya hecho de forma consciente o no, eso se podría tipificar como dolo
y el fumar ya como culpa? ¿O cómo se podría relacionar esto del dolor y la Sí, culpa es con así, ese es artículo? así. El hurto es malintencionado, doloso, y el homicidio es imprudente o no doloso. Es como usted ha dicho, es correcto. Pero ya no me haga más preguntas, puede. A ver, ¿cómo es el dolo? Eso es una lección especial del próximo semestre, ¿ya? Simplemente su Gracias, razonamiento es correcto. Bien, punto aparte. gracias. Artículo octavo. Ya nos quedan solo media hora y no va a terminar, hijito. Bueno, paciencia. Trataré de correr, ¿ya? Artículo octavo. Lo leo. Como siempre, primero lo leemos, ¿ya? La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Primera parte. Continúo. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. Continúo. Tercera parte. Punto seguido. La medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes. Entonces, este artículo también tiene ahora tres partes. Dice, la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Recuerde usted que yo le he dicho que la palabra responsabilidad, no sé por qué, pero es sinónima de culpabilidad. Entonces le está diciendo, este código se inspira en una teoría de la culpabilidad por el hecho. Recuerde, joven, que de todas las teorías de la pena que hemos analizado, la única que adopta la teoría de la culpabilidad por el hecho es la retributiva. Recuerde que las otras siguen una teoría de la culpabilidad por el autor. A una teoría de la culpabilidad por el autor no le interesa lo que el delincuente ha hecho, sino lo que el delincuente es. A una teoría de la culpabilidad por el hecho no le importa quién es el delincuente, sino qué ha hecho el delincuente. Si le interesa mi opinión, para mí la única teoría correcta es la teoría de la culpabilidad por el hecho. No nos debe interesar quién es el autor. Un profesor de Derecho Penal no podría decirle, delegada Diana, envíame las fotos de todos tus compañeritos y tus compañeritas antes de tomar el examen, porque todas las guapas ya tienen 20, y todos los feos, como yo, tienen 0, 5. ¿Cómo con esa cara quieren estudiar Derecho? Mira, eso yo no podría hacer, porque tú no tienes la culpa de tener la cara que tienes, como yo no tengo la culpa de tener la cara que tengo. Si yo me fijase, no en el conocimiento, en la respuesta que está usted dando, estoy inspirándome, por decirlo así ya, en una teoría de la culpabilidad por el autor. Ahora al revés, si a mí no me interesa la cara, sino la respuesta, me estoy inspirando, por decirlo así ya, en una teoría de la culpabilidad por el hecho. Aplícalo al derecho penal. Este código con razón le está diciendo, la pena nunca puede sobrepasar el grado de culpabilidad por el hecho. A nosotros no nos importa quién es, si es bonita, si es fea, si es una morena bien despachada, simpática, etcétera, etcétera, etcétera. Si un sujeto ingresa a tu despacho como juez o como fiscal cuando lo seas y no te saluda, tú no puedes decir, como es malcriado, más pena. No, pues hijito, tú te estás inspirando en una teoría de la culpabilidad por el autor. Tú dices que sí, será malcriado, y ¿qué voy a hacer yo? Lamentablemente este tipo es malcriado, pero le tengo que aplicar solo la pena que le corresponde según el hecho que ha cometido, independientemente de que sea malcriado, de que sea ateo, de que sea guapo, de que sea feo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le está diciendo el primer párrafo del artículo octavo. Pero luego, fíjate cómo cambia de discurso y le agrega lo siguiente. Punto seguido. Esta norma no rige en caso de reincidencia o de habitualidad. Quiero conversar con Diana, la delegada. Diana, en algún momento he hablado de la reincidencia y de la habitualidad. Sí, doctor, sí, Ya. Entonces, recuerde usted, para correr ya nos está ganando la hora. Recuerde usted que el reincidente es el que ha cometido un delito antes de que transcurran 5 años después de haber sido condenado por ese delito. Y luego un tercer delito, y un cuarto, y un quinto, los que él quiera, bueno, si quiere 2 nada más, ya es reincidente. Y el habitual también ha cometido varios delitos, pero nunca ha sido condenado por ninguno. Entonces, estas personas viven cometiendo delitos permanentemente. ¿Qué le está diciendo el código? Si eres delincuente primario, el primario es el que nunca ha cometido delito. Se te aplica la pena correspondiente o un derecho penal que
que profese, que se inspire en la teoría de la culpabilidad por el hecho. Pero si eres reincidente, se te aplica una teoría de la culpabilidad por el autor. Punto aparte, ¿eh? Pero no solo eso. Cuando estudiemos la reincidencia veremos que te aplican una pena mayor si eres reincidente y una pena menor si eres primario. Bien. Tengo que traer a mientes a dos penalistas. Uno es un jurista que ha escrito en los últimos años del siglo XIX, alemán, se llama Adolf, ahora todo el apellido ya, Merkel, y el otro se llama Zaffaroni. Estos dos penalistas son, creo, los pocos que existen en el planeta Tierra. Bueno, tampoco conozco mucho, ¿no? Los pocos que conozco, debo decir, son los pocos juristas que conozco que dicen que al reincidente hay que tratarlo más bien con una sanción atenuada con relación al delincuente primario. Y no lo que estamos haciendo en Perú, que al reincidente lo tratamos peor que al delincuente primario. ¿Ya? Vamos a ver si logro demostrar, probar esta teoría que a mí me parece muy interesante, lo que no significa que tú la tengas que seguir, por cierto, ¿verdad? Eso ya es pues, cuestión de cada uno. Cada uno sabrá si quiere seguirla o no. Para ello, me gustaría conversar con Heidi Cristabel Calderón, ¿está bien? Ya se acaba de ir abandonado a la reunión. Con Gustavo Alonso Cerruto. Nadie quiere trabajar hoy día. Bueno, ahí lo dejamos, ya no nos importa. Punto aparte. Entonces, artículo 9. Artículo 9. Dice, la pena Doctor, punto aparte, artículo 9 dice, la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Punto seguido, las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. ¿Ya? Tiene dos partes el artículo. La primera habla de la pena y la segunda de las medidas de seguridad. No voy a decir una sola palabra de las medidas de seguridad. En esta ocasión, como tampoco no dije nada cuando comenté el artículo 8, porque hay una lección que tiene que ver con las medidas de seguridad, ¿ya? Entonces, nos reservamos a hablar de las medidas de seguridad en su momento. Pero sí me interesa decir una cosa respecto de la primera parte del artículo 9. Dice, la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Profesor Julio, ¿qué vas a hablar de esto? Nada. ¿Pero por qué, profesor? ¿Te has resentido? ¿Estás renegando? ¿Tienes algún problema? No por eso. Porque recuerda que la primera lección que le he dado a usted ha sido la teoría de la pena. Y me he extendido hasta en demasía. Si hay algo que usted domina, usted conoce más que yo, es la teoría de la pena. Entonces, no tengo nada que decir. Me remito a cuanto dije cuando desarrollé la teoría de la pena. Punto aparte. Y por último, jóvenes alumnos, el artículo 10. Lo leo. Las normas generales de este código son aplicables a los hechos punibles previstos en las leyes especiales. Bien. Eso puede ser entendido de dos maneras, ¿ya? De dos maneras. A saber, que los 10 artículos del título preliminar que ya prácticamente hemos terminado de analizar son normas rectoras y que las otras normas del Código Penal o leyes jamás pueden decir lo contrario de lo que dice estas leyes. Repito, las normas de este código son aplicables a los hechos previstos en las leyes especiales. Primera manera de entender. Segunda manera de entender. Hay leyes penales, jóvenes, que no están en el código.
se llaman las leyes extravagantes, así se llaman, ¿ya? Repito, ¿ah? Hay leyes penales que no están en el código, se llaman las leyes extravagantes. Le voy a poner un ejemplo. La pena de muerte está en el artículo 140 de la Constitución, pero ¿cómo va a estar, profesor? Usted está loco, profesor. ¿Cómo en la Constitución va a haber un delito y una pena? Lamento comunicarle que es así, pero profesor, usted es bromista. Usted nos toma el pelo, a usted le gusta burlarse de nosotros. Tiene que ser más serio, profesor. No, hijito. Tú lee el 140 de la Constitución y tú vas a hacer pena de muerte y el delito. Pero, profesor, eso es un absurdo. Todas las penas y los delitos tienen que estar en el Código Penal. ¿Y qué culpa tengo yo, poquito? ¿Acaso yo he hecho la Constitución? Bien. Entonces, continúo. Como esa norma, esa ley no está en el Código, le podríamos llamar una ley extravagante. Continúa. La ley de lavado de activos no está en el Código. La ley de contrabando no está en el Código. La ley tributaria no está en el Código. Entonces, son leyes que están por su cuenta, andan en otro sitio, hay que buscarlas, no las vas a encontrar en el Código, no forman parte del Código Penal. ¿Qué le está diciendo este artículo? Que todas estas leyes especiales que digan lo contrario de lo que dice el título preliminar no sirve para nada, que no cuente, que está mal, nada, no pueden existir normas especiales que contradigan lo que dice el título preliminar. Ahora pregunto, si hay una ley que dice hay que aplicar la pena de muerte, y hay otra ley, ahorita el 10 que leí, el 9 que he leído, la pena sirve para resocializar, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Yo no lo sé. Bien. Yo creo que nos quedamos ahí, estamos en contacto, jóvenes amigos, y no se olvide que el primer día hábil tomo exámenes. Un abrazo, cuídense, hasta la próxima. Doctor.